Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. Oigan, hoy el tema está súper interesante. Yo no sé si a ustedes les guste leer, espero que sí, y si no, pues siempre es un buen momento para empezar. Y yo no sé si ustedes también son fans de la poesía, porque si no lo son, yo siento, tengo el presentimiento que nuestra invitada de hoy los va a acabar haciendo fans, porque el tema de hoy es cómo podemos utilizar la poesía como una herramienta de autoconocimiento y también de desarrollo personal. Para eso el día de hoy nos acompaña Norma Maritza Vázquez Domínguez. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es poeta, es bailarina y también tiene una maestría en psicología. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Cami. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con muchas ganas de compartir un tema que a mí me apasiona. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Norma. Vamos a hablar de este tema que, como tú dices, te apasiona. Octavio Paz decía que cada lector busca algo en el poema. E igual la poesía nos ayuda como a llegar a esas partes de nosotros que a veces nos da miedo ver, que a veces nos da miedo experimentar. Pero no me quiero adelantar y primero te quiero preguntar a ti para que las personas te conozcan todavía más. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la poesía? Bueno, ya tiene tiempo que yo me encontré con la poesía, pero sobre todo, bueno, ya sabes, en la escuela que te enseñan los poemas y así, y en ese tiempo como que no me encantaba tanto. Porque a veces en la escuela te lo enseñan de una manera que a lo mejor no es tan divertida. Creo que si yo diera clases de español, trataría de enseñar la poesía de una forma mucho más divertida y de una manera en que entendiéramos que la poesía es mucho más que rimas o métrica, porque si nos ponemos a acordar un poquito, como que en la primaria y a veces en la secundaria, como que nos hacían ver la poesía así, como que era algo que rimaba o algo que tenía que contarse por sílabas, tipo los sonetos, ¿no? Que son muy bonitos, pero bueno, era como lo básico que nos enseñaban y la poesía es mucho más que eso. Entonces, en ese tiempo como que no me fascinaba tanto y posteriormente en un momento de mi vida que fue así como muy complejo, tuve un acercamiento en la poesía en donde encontré como un espacio en donde pude como canalizar esas dificultades y esa tristeza que en ese tiempo tenía, que abrirme al lenguaje a través de la poesía me permitió superar un poquito ese momento difícil por el cual estaba viviendo y encontré mucho amor, mucho consuelo, también mucha belleza y también encontré que en la tristeza puede haber belleza. Entonces, ahí fue donde me enganché con la poesía, me súper encantó y encontré que puede ser un recurso bien útil para muchas cosas, porque también, por ejemplo, la poesía puede tener un efecto lúdico, también la poesía te hace pensar de una manera diferente, con un tipo de pensamiento divergente, te hace ver las cosas de otra forma y alguna poesía que es un poquito más compleja te hace esforzarte en interpretar lo que ahí se quiere decir. Entonces, sí, ese momento fue importante para mí, más o menos fue como en el año 2007, en donde ya tuve un súper enganche con la poesía y hasta ahora ya es parte de mi vida. Qué padre y qué fuerte eso que compartes ahorita, ¿no? De cómo incluso en el dolor podemos encontrar la belleza. Y oye, de todo lo que has escrito, ¿hay alguna obra que dices esta? O sea, como si fuera tu obra más significativa. No tanto de lo que yo haya escrito, sino más bien de lo que he leído. En un principio, por ejemplo, me gustó mucho Pablo Neruda, pero ahora lo veo y me sigue gustando, solamente que es un poema que habla, digo, un poeta que habla mucho del amor y del cuerpo, por ejemplo.
y está bien, hay muchos poemas y muchos poetas que hablan sobre el amor. El primer libro que leí fue ese, de los versos del Capitán, y pues ese poemario es muy romántico, los versos del Capitán es muy, muy lindo, pero conforme he avanzado estudiando más autores y leyendo más poesía, me doy cuenta que también hay otros autores muy interesantes que, por ejemplo, hablan de, no del amor, por ejemplo, Anna Akhmatova es una autora que me gusta muchísimo, es rusa ella, tiene poquitas obras traducidas al español, y ella habla de las dificultades que se vivieron en Rusia más o menos en 1920, y lo escribe de una forma tan hermosa, pero además después que yo supe de la vida de ella, yo estaba así como impactada porque ella prefirió quedarse en Rusia y escribir sobre, pues sí, en ese tiempo no podías escribir nada que fuera contrario al sistema. Entonces ella no escribía sus poemas, le pedía a sus amistades que se aprendieran algunos de los poemas que ella escribía, porque si le encontraban en algún papel que ella había escrito un poema y que fuera en contra del sistema, la matarían. La considerarían como una traición. Entonces, algunos de sus poemas fueron así, que amistades de ella los aprendían y ya hasta después que pasó eso se pudieron escribir y publicar, pero son vidas muy impresionantes las de algunos autores como ella, como Anna Akhmatova, que conforme los he leído, pues me he encantado y bueno, me sigue gustando más. Otra autora que es mexicana, por ejemplo, es Rosario Castellanos, que en su tiempo ella iba un poco en contra de cómo se consideraba o cómo se veía a la mujer en México y en Chiapas. Entonces, y los temas con los que ella escribe son así como rebeldes, que van fuera de o más allá del tiempo, como va adelantada a su tiempo para escribir sobre una postura femenina que en ese tiempo era sumisa, que no estudiaba y así, y ella siempre como rebelde y proponiendo otras cosas y atreviéndose a decirlas de una manera muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esos son también otros temas de la poesía que están, bueno, a mi manera de ver, muy chidos y que muestran que prácticamente la poesía se puede utilizar para todo, para hablar del amor, pero también a lo mejor para manifestar una inconformidad con un sistema o con una forma política o con el sufrimiento también o con dificultades. Bueno, en sí, todos los temas, incluso, por ejemplo, Emily Dickinson, que es inglesa, ella escribía sobre la naturaleza y tiene unos poemas hermosos sobre la naturaleza. Entonces, prácticamente la poesía nos puede servir para hablar de cualquier cosa, y eso es muy hermoso. Y bueno, también nos ayuda a nosotros a conocernos a nosotros mismos cuando lo leemos, porque como tú lo dijiste, cuando leemos poesía, la poesía nos está hablando de algo que si nos interpela, si nos hace eco, es que se produce un encuentro estético, ¿no? La experiencia estética, que es como, ese poema me hace sentir algo, exactamente no sé qué es, pero me enganché, me siento como muy bien de leerlo, ¿no? Por ejemplo, eso se podría describir como un primer momento de la sorpresa en la experiencia estética. Fíjate que ahorita que te escuchaba, el primer encuentro que a mí me tocó tener con la poesía fue cuando estaba pues chiquita, era una adolescente. No, y yo estaba en drama total, pero yo tenía el corazón roto, así de, no. Entonces, mi primer encuentro con la poesía fue un libro de Miguel Gane que se llama Ahora que ya bailas. Justo hablaba de eso, ¿no? De la ruptura, de todo lo que vas sintiendo. Y me pasaba eso que tú decías. Lo iba leyendo y decía, claro, yo me siento así. O también me pasó mucho con Milk and Honey de Rupi Kaur. Me explotó la mente cuando lo leí. Y es 100%, lo estaba describiendo ahorita y dije, claro, ahora ya le puedo poner nombre a lo que me pasó en ese momento. Y me gustaría que nos platicaras un poquito más de tú cómo consideras que esta herramienta nos puede servir para introyectar, para hacer esta introspección con nosotros mismos y utilizarla para identificar aquello que nos está haciendo ruido, ¿no? Porque tú decías, puedo leer esta poesía, me hace ruido, pero no sé ni por qué me hace ruido. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Es interesante la pregunta y difícil de responder porque,
pues todas las personas creo que podemos tener una reacción distinta a la experiencia estética con la poesía. Entonces, creo que es un poquito complicado como decir una respuesta un poquito general para todos. Sin embargo, creo, bueno, mira, la poesía yo creo que es 100% emoción, te tiene que transmitir algo. Y tal vez no te va a decir, este poema habla de la tristeza, sino cuando lo vas leyendo, estás sintiendo la tristeza de lo que está escribiendo el autor, ¿no? Ese podría ser, por así decirlo, una manera. Y creo que eso, empezar por ahí es interesante porque nos ayuda a descubrirnos como seres humanos, de que a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos la capacidad de podernos emocionar o de podernos conectar con el lenguaje de alguna forma en la que nos va a producir algo o nos va a decir algo de nosotros mismos. Entonces, entender eso ya es así como un paso a la luna, ¿no? Entender que el arte, en este caso la poesía, nos humaniza, es ya como mucho y diferenciar que si no lo hiciéramos, los seres humanos estaríamos como un estado primitivo, por así decirlo. Y creo que eso, pues, a veces cuando nos saturamos de los medios de comunicación en donde nos dicen compra o las imágenes, y entonces nos vamos un poco como automatizando, nuestra manera de ser y nuestro pensamiento se va un poco como respondiendo a lo que los medios de comunicación masivos de repente quieren crear como una necesidad para nosotros. Y dejamos un poco de pensar y dejamos también un poco de sentir. Entonces, por así decirlo, estaríamos ahí ubicándonos en un estado de seres humanos como primitivos, en donde no estamos como reconociendo con nuestro propio ser algo más allá de lo que pudiese ser esa necesidad que quieren crear. Entonces, bueno, cuando nosotros leemos poesía, tenemos un encuentro con nosotros mismos y nos ponemos a reflexionar y a pensar de una manera divergente, que no es la manera como quieren que pensemos, sino es una manera distinta, porque además un artista siempre te va a mostrar su propia voz y la propia voz de cada artista es distinta y te hace pensar de una manera divergente. A lo mejor para algunas personas se les va a hacer un poquito a veces complicado y va a decir, esto no lo entiendo, o esto está difícil y ya no lo quiero leer, o está aburrido, y bueno, ya lo dejan. Pero en realidad creo que una vez vi una película que decía que el cerebro es un músculo y entonces conforme nosotros lo vayamos ejercitando, vamos haciendo más músculo. Entonces, en ese sentido creo, por una parte, que hay personas que quizás se van a conectar más desde lo emocional, pero la poesía también te hace conectar con un lenguaje de una manera distinta a como la usamos normalmente. Y eso hace que te forces, haz de cuenta, bueno, yo así lo veo, como que nuestras neuronitas tuvieran que tejer algunas otras conexiones como para entender qué es lo que nos está queriendo decir el poema. Y eso está bonito, eso está chido porque nos ayuda a pensar de una manera distinta, a movernos de la postura que tenemos y también a ser empáticos, a tener movimiento. Y bueno, eso es importante. Eso nos puede ayudar a pensar que hay muchas maneras de ver las cosas, de muchas otras alternativas y que en diferentes etapas o momentos históricos o en diferentes contextos, los autores lo miran de manera distinta, nos lo muestran y nos hacen contactar con eso. A lo mejor nos sentimos un poco empáticos, como tú lo mencionaste, de decir, sí, así yo lo siento, y entonces también nos damos cuenta de que algo nos unifica como seres humanos, pero que a lo mejor lo vivimos de manera diferente. Y entonces en ese momento tú sientes, bueno, a mí me ha pasado que no eres la única que lo está viviendo así o que lo está sufriendo de tal o cual manera cuando se trata del sufrimiento, ¿no? Pero también puede ser de la sorpresa o también puede ser del amor o también puede ser del miedo o puede ser de la angustia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que entenderlo así, como que hay otras maneras de vivir esa misma experiencia emocional, nos puede ayudar también a reconocer en nosotros mismos que lo que nos pasa se puede vivir de diferentes formas. Quizás eso nos abra las puertas a la posibilidad de mirar muchas salidas a lo que nos está sucediendo, si es que eso buscamos en la poesía. Pero bueno, también la experiencia estética puede ser simplemente placentera, así como decir, qué increíble, cómo alguien puede decir
con esas palabras y de tal forma, esto que a mí me pasa y que así yo como dijiste, yo así yo lo siento y no sabría cómo haberlo dicho de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que en un sentido también terapéutico, ese ahorita lo estoy pensando, a veces cuando aparecen los síntomas por algo que nos está ocurriendo es porque no sabemos qué palabras poner a eso que nos está ocurriendo. Y cuando vamos encontrando las palabras para expresar lo que nos sucede, es como si se libera mucho en nosotros y pues creo que en ese sentido la poesía puede ser una puerta de gran ayuda. Me encanta porque ahorita mencionabas mucho la empatía y creo que eso es mucho de lo que le falta ahorita al mundo, ¿no? Vivimos en un mundo de repente tan dividido en el que pareciera que ya es violencia, 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 que creo que la poesía puede hacer esta gran como conjunción, ¿no? Como esta unificación de, oye, mira, a mí también me pasa esto y también es esta empatía, es esta reflexión, ¿no? De que nos paremos y no vayamos viviendo nada más como en automático lo que se nos va presentando y en esta proyección que podemos hacer con lo que finalmente alguien más escribió. Quiero saber tu opinión. Fíjate que en pandemia leí un artículo publicado en la revista Mente Sana, es del autor Gabriel García de Oro, él es filósofo, y él explicaba que una vez entendiendo que la poesía era una herramienta de autoconocimiento, entonces que el verso de Becker en el que dice poesía eres tú, toma un significado completamente diferente, ¿no? ¿Tú consideras que es cierto? ¿Coincides con este autor? Me parece que sí, poesía eres tú, entendiendo que tú y todos los tús que hay somos diferentes. Somos personas con una historia, con un contexto, que pensamos y sentimos de maneras como muy específicas y que las diferencias nos hacen más rica la existencia. Y en ese sentido, poesía eres tú, es eso, es abrir la puerta a la posibilidad de la creación, de la diferencia, de reconocer que somos algo de poesía en el sentido de que nuestros actos, nuestro ser, hablan a través de metáforas, hablan a través de nuestros actos y hablamos a través de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Bueno, yo lo pensaría así. Y ahorita que dijiste eso, me acordaste de que una vez alguien me dijo que cuál sería la fórmula como para hacer que el amor fuera duradero. Y entonces yo me quedé pensando así y lo primero que se me ocurrió pensar es como abrirle la puerta a la poesía. Y pues es que abrirle la puerta a la poesía es aprender a ver las cosas diferentes, aprender a decir las cosas de manera distinta, a buscar siempre posibilidades, a creer que siempre se puede pensar o decir algo de una manera incluso bella o incluso puede ser de una manera rebelde, es utilizar el lenguaje y creer en esas posibilidades. Entonces, y además, donde no exista la monotonía, porque creo que al final, y tú lo decías hace rato, el automatismo o la monotonía o hacer siempre las cosas de la misma forma es lo que acaba todo, o sea, en cierta forma el amor y a veces también como el sentido de la vida, de la propia vida. Entonces, pensarlo abiertamente como sería una propuesta creativa, una propuesta estética, o sea, es como crear tu mejor versión de ti mismo, ¿no? O sea, crearte como tu existencia de una manera hermosa, eso es padrísimo. Y hermoso no es que sea bonito, sino incluso, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Que dentro del sufrimiento, las dificultades o la angustia a veces, también eso se puede transmutar en poesía. Tú eres la poesía transmutándolo. Y también te quiero preguntar, aquí hay de dos sopas. O te gusta leer poesía o te gusta escribirla. Pero yo siento que también muchas veces, justo, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en el que les gusta de repente encerrarnos como en un cubito y decirnos, tú vas a hacer nada más esto y tú debes de ser así. Igual y nos está escuchando un abogado, una arquitecta, un docente, yo qué sé, y dice, bueno, a mí me encanta la poesía. Cualquier persona puede sentarse y escribir poesía, ¿no? Digo,
tú lo haces de manera profesional. A ver, me gustaría que le platicaras a las personas, cualquier persona que se pueda estar imaginando y que diga, ay, no, yo no, todos nos podemos sentar e intentarlo, ¿no? Y sacar todo lo que traemos adentro. Sí, claro, Cami. Creo que puede ser, como tú dices, a lo mejor a algunas personas les gusta más leer poesía y a algunas personas les gusta, normalmente a los que nos gusta escribir poesía, leemos mucha poesía. Yo creo que, fíjate, ahorita que tú me comentaste que esta cápsula también la van a proyectar en bueno, a presentar en Radio Nicolaita, ¿no? Sí. Entonces, la semana pasada hubo un programa que hablaba sobre, incluso, por ejemplo, en la ciencia, Ujú. para pensar en un descubrimiento científico, las personas pensamos siempre como en metáfora, como por así decirlo, antes de poner a prueba el método científico y todo lo que corresponde para un descubrimiento, las personas imaginamos y pensamos como en metáfora, incluso eso lo puedo decir con los científicos, pero también lo puedo decir incluso las personas, ¿no? Cuando no sabemos decir algún concepto, decimos como cuando, por ejemplo, llueve y te mojas, ¿no? O sea, que alguien te dijera, pues, ¿qué es la frescura? Por así decirlo, ¿no? Entonces, que te dije, no, pues es por ejemplo cuando llueve y te mojas y está haciendo mucho calor. O alguien te puede decir, es cuando metes tu mano en una cubeta con agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si exploramos más, te puedes dar cuenta de que hay muchas formas de decirlo. Pero, por ejemplo, decir que la galaxia tiene brazos o que unas galaxias se comen unas a otras, por ejemplo, hablando de la ciencia, se escucha como muy simpático porque te imaginas a una galaxia comiéndose a otra y eso en sí se puede decir que es una metáfora, ¿no? Por así decirlo. Y algunas metáforas se han convertido como formas para explicar algunos conceptos científicos. Entonces, bueno, eso lo digo para que seamos como más fluidos con el lenguaje y para pensar que la poesía no está tan alejada de nosotros y que muchas veces la estamos utilizando en la vida cotidiana, incluso cuando hablamos con otra persona, cuando ponemos un ejemplo de algo que sentimos o de lo que estamos pensando y ahí estamos utilizando una metáfora. Estamos abriendo el pensamiento a la posibilidad de decirlo de otra manera. Entonces, bueno, eso por una parte, como de una manera muy simple de poder acercarnos a la poesía, pero también escribirlo, al principio a lo mejor pensamos que no nos sale tan bien y no importa, hay que escribirlo, hay que dejar que fluya la pluma y poco a poquito pues nos vamos haciendo como más rigurosos y vamos como corrigiendo y vamos reescribiendo. A lo mejor lo primero que escribimos lo podemos ir modificando y lo vamos mejorando. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. Si lo quieres publicar, pues sí tienes que ser como más sistemático. Pero si es para ti, ya mucho bien hace escribirlo, ¿no? Lo puedes tener como en tu propio poemario, tu propio diario íntimo. Y así, entonces, pues, dar esa posibilidad de fluir a la pluma y escribir como te nazca, a lo mejor poquito a poquito te va descubriendo un talento que no lo conocías o un hobby bien interesante y pues quizá a lo mejor si alguien quiere dedicarse de manera más rigurosa, bueno, pues lo trabajará un poquito más, pero abrir esa posibilidad de escribir, fluir, decir lo que uno siente y piensa, hacer metáforas, crear imágenes, a partir de eso, jugar con las palabras, es muy ya interesante de entrada, ¿no? E incluso se puede hacer con los niños. Por ejemplo, cuando en las escuelas con los preescolares o con los niños en las primarias, así, y bueno, también con los adultos, con los abuelitos. Todos tenemos mucho que decir y mucho que contar y lo podemos hacer a través de un lenguaje poético y bueno, creo que es una posibilidad muy hermosa. Igual y al principio no te va a salir como tú quieres, le vas a tener que estudiar, ¿no? O si lo quieres nada más para ti,
Dicen por ahí que escribir es sana, y más para las personas que son perfeccionistas, porque van a empezar, ay no, ya aquí no, y entonces lo vas a cambiar, y entonces no, como decía ahorita esta Norma, tú déjate fluir, tú ve qué sale, y ábrete a esta experiencia de la poesía, ábrete a esta experiencia de volver a conectar contigo, con tus emociones. Y antes ya de despedirnos, a mí me encantaría que nos platicaras un poco de géneros. Aquí todavía lo tengo conmigo. ¿En qué te inspiraste para hacer géneros? Porque es una lectura que da para mucho. Bueno, antes de responder a la pregunta, te quiero comentar que cuando empiezas a escribir, a veces uno toma la pluma y empieza a escribir y dices, voy a escribir sobre tal o cual cosa. Y de repente estás escribiendo y te descubres que solito empieza a fluir y empiezas a escribir, a lo mejor incluso de algo que no te imaginabas. Y eso está súper, súper, súper interesante y es muy chido porque empieza a surgir como así, como bien bonito, cosas inesperadas que te sorprenden a ti mismo. Entonces, yo les propondría como ese experimento de escribir así como, a lo mejor dices, bueno, voy a escribir de las flores o del atardecer o de mi hermana o de mi padre o no sé, a lo mejor de esa fruta que estoy viendo y empiezas a escribir y poquito tiempo después de que estás escribiendo te das cuenta que ya estás escribiendo a lo mejor sí sobre ese eje, pero cosas que no te imaginabas que podían surgir de ti. Y eso es bien bonito y es también como parte del autodescubrimiento, de que algo en ti quería hablar sobre eso y está surgiendo. Y eso es muy, muy interesante, muy bonito. Y sobre géneros, bueno, ese es un proyecto que yo lo trabajé en un taller y bueno, esa parte de la plaquette que hicimos junto contigo y con tus compañeras, nada más tiene algunos poemas sobre el primer capítulo, que es sobre ella y que habla sobre una postura femenina, ¿no? Uh-huh. Que lo femenino pues sí es diferente al feminismo y en esta plaquette lo que se trata de recuperar es esta parte femenina, que no nada más es de las mujeres, sino que en hombres también hay como una parte femenina. Entonces, cuando en el otro capítulo que es el de él, y ahí también es como poderme jugar un poco y mezclar con que el género no es estático, para uno o para otro y que lo femenino puede estar en las mujeres, en los hombres y bueno, encontrar como, o más bien hacer un punto de encuentro entre mujeres y hombres. Este plaquet tiene la intención como de crear encuentros, como crear puentes, de entender que lo que hemos construido como lo femenino y lo masculino es mucho más allá de lo que nos han hecho creer en nuestra cultura o en nuestro contexto, ¿no? Para las mujeres solo lo rosa y para los hombres solo lo azul y para las mujeres solo esto y solo esto otro para los hombres, sino reconocer que hay cosas de las mujeres que son muy valiosas y que también en los hombres hay cosas muy valiosas y que podemos tener encuentros. Entonces es como destacar eso, que no solo hay una sola forma de ser mujer, que hay muchas maneras de ser mujer y un poco este tema que conversábamos al inicio de la empatía, ¿no? Como entender todas las posibilidades, los hombres pueden ser igual como fuertes, pero a la vez también pueden ser sensibles o en ocasiones también vulnerables. Entonces, bueno, en este poemario se trata de hablar sobre la naturaleza de los hombres y las mujeres. A lo mejor dividida en los capítulos de ella, él, ellos y ellas, pero me parece que el punto que unifica todo es que somos humanos y que nos podemos entender desde diferentes formas. Y bueno, eso es lo que yo intento hacer con ese poemario. Claro, y aparte, esto que nos acabas de explicar ejemplifica perfecto lo que veníamos hablando y por eso te lo preguntaba, porque tú expresaste, ¿no? Como de yo quiero decir que todos somos humanos, quiero crear este puente. Justo me recordaba un poco a la frase de Susan Sontag, que dice que lo más bello en una mujer es algo masculino y lo más bello en un hombre es algo femenino, ¿no? Es al final somos humanos, ¿no? Y
Me parece como la manera perfecta de cerrar todo esto que hemos venido hablando, porque ejemplifica todo lo que ya nos explicaste anteriormente. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar, ¿con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos escucharon el día de hoy? Mi mensaje sería que lean poesía, que hay autores que son más accesibles y podemos empezar por autores como por ejemplo José Emilio Pacheco, Pablo Neruda, Jaime Sabines, Benedetti, por ejemplo, ¿no? Empezar así con autores que no son como tan complicados de leer y poquito a poquito ir ampliando nuestro espectro y complejizando y pues enamorarse de la poesía y hacer también de la vida que sea una vida poética, que nuestra vida, invitarlos a descubrir como el que nuestra existencia puede hablar de la poesía, de nuestra propia poesía, descubrir nuestra propia voz también en la lectura y en la escritura. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy aquí con todos nosotros, con todas nosotras, para compartirnos todo tu conocimiento. Y también te quiero preguntar si hay alguna persona que le gustaría acercarse a tu trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Norma Maritza Vázquez Domínguez y pues así estoy en las redes de Facebook y en Twitter, también estoy ahí. Y bueno, pues mi WhatsApp es 44 33 35 80 84. Y con mucho gusto, pues adelante, cualquier consulta, inquietud o comentario es bienvenido. Muchísimas gracias por todo y por haber compartido tanto en este espacio. Gracias por la invitación, Cami. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy lindo saludarte. Ya tenía rato que no nos veíamos. Que esta cápsula sea muy productiva, muy provechosa. Perfecto, muchísimas gracias, Norma. Y también aprovecho para decirles a todas las personas que nos escucharon que nos pueden seguir en las redes sociales del podcast, en Instagram, Facebook y Spotify. Estamos como Sinceramente Ni Yo Sé. Si ustedes son más visuales, váyanse a mi canal de YouTube, lo encuentran como Cams Islas. Y que no se les vaya a olvidar que todos los miércoles a las 17 horas nos escuchamos a través de Radio Nicolaita. Y como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto. Thank you.